Mis amados discípulos, buenos días. Les envío mis bendiciones, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy quiero llamarles la atención a esta enseñanza de la palabra de Dios que realmente a mí me ha impactado, me ha llenado de sabiduría, de entendimiento. Realmente ha sido una plenitud esta enseñanza y esta palabra de Dios. Y como es un texto largo que voy a leer y que vamos a compartir en cuanto a la enseñanza y a lo que nosotros podemos aplicar de esta enseñanza, que la voy a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de ser imitadores de, y luego vamos a hablar de no te manejes de la manera que se manejó este criado de nombre Jesse. Pero vamos directo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos enseña. Quisiera que me acompañen al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 en adelante. Presten mucha atención porque acá realmente hay mucha enseñanza, hay mucha sabiduría, hay mucho para aprender de todo este contexto. Dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Bueno, como siempre digo y repito, no hace falta ni un diccionario para entender esto, ¿no es cierto? Naamán era un varón que era grande delante de su rey, el rey lo tenía en alta estima, por medio de él Dios había dado salvación a Siria, y este hombre era valeroso en extremo, pero tenía un problema, era leproso. Vamos al versículo 3. Esta dijo a su señora, una de las cautivas: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, a su rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Qué maravilloso. Yo realmente leo este contexto y me maravilla la palabra de Dios. Dice: si rogase mi señor al profeta. ¿Quién es un profeta? Un hombre que habla por Dios, o sea, un hombre de Dios. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 100,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. me causa risa, ¿no? Porque el rey creía que mandándole esas cartas al rey de Israel, el rey lo terminaría sanando. O sea, de algo que pasó, de un comentario, de una, digamos así, de una creyente de Israel, ya se empiezan a manejar a nivel político. Y fíjense lo que pasa, porque realmente la palabra de Dios te enriquece, a mí me maravilla. Fíjense cómo reacciona el rey de Israel. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
que es gracioso, ¿no es cierto? Este rey sin duda que no estaba muy en comunión con Dios, ni tenía contacto con el hombre de Dios, con el profeta, porque él dice, ¿quién soy yo para sanar o para matar? Y para... ¿Ven cómo está buscando ocasión para mí? Dice, para estar en contra mío. Este hombre no era muy creyente, este rey de Israel no era muy creyente. Fíjense lo que dice el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Maravilloso este contexto, maravillosa esta historia. Hay tanto para aprender y tanto para compartir, ¿no? Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Bueno, ya empiezan los problemas acá, ¿no? ¿Por qué? Fíjense lo que ocurre. Cuando Naamán se para frente a la casa del profeta, de Eliseo, Eliseo no sale, le manda un mensajero y le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjense la reacción de Naamán. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿No les suena muy común esto? ¿No es la actitud nuestra muy parecida a nuestros tiempos cuando un hombre de Dios nos llama la atención o nos da un mensaje y nosotros empezamos a cuestionarlo al hombre de Dios, porque él no hizo las cosas como yo pensaba que él tenía que hacerlas? Exactamente lo mismo pasa hoy. Sabemos que esto fue escrito en el Antiguo Testamento, pero sabemos que todas estas enseñanzas son para nuestro aprendizaje. Y esto que le pasó a Naamán ocurre hoy en día. ¿Quién de los creyentes que hoy me están escuchando no han cuestionado la palabra de su líder? ¿Por qué? Porque decían, yo pensaba que el hombre de Dios tiene que actuar de esta manera. Yo pensaba que el hombre de Dios, si es hombre de Dios, tiene que actuar de esta manera o de la otra. La sabiduría viene de Dios, chicos. No viene ni del hombre de Dios ni de ustedes. Y si un hombre de Dios actúa de una manera que ustedes no entienden, denle tiempo para que Dios les muestre que lo que está haciendo el hombre de Dios es lo que Dios le está diciendo que haga. Fíjense lo que dice el versículo 12. Habana y Farofar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿cómo? Enojado. Esa es la actitud de muchos creyentes hoy en día. Las cosas no son como ellos piensan, ahí no me cortan rostro, se enojan, dejan de ir a la iglesia, dejan de reunirse, dejan de leer la palabra de Dios, abandonan sin razón, simplemente porque no entendieron el plan de Dios. A mí me apasiona todo esto. Fíjense lo que ocurre ahora a partir del versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Sabios los criados, ¿no? Eran más sabios que él. Él se fue enojado, entró a considerar que los ríos de Damasco eran mejores que el río Jordán, porque el río Jordán tenía fama de que era un río sucio. Entonces, más le dolía a Naamán tener que ir a zambullirse en esa agua que supuestamente para ellos era un agua sucia, porque
que era el Jordán. Por eso él hace la comparación de Abana y Farfán, que eran los ríos de Damasco. Ahora, fíjense la sabiduría de su criado. Dice, si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo muy complicado, ¿lo haría? Sí, bueno, ¿y por qué no haces algo que es tan simple? ¿Cuántas veces ocurre que nosotros, como hombres de Dios, como ministros, le damos una indicación a uno de nuestros discípulos, simple, porque la indicación y el manejo de Dios muchas veces es simple? Quisiera compartirles un ejemplo simple, concreto, de lo que nos pasa a nosotros como ministros de Dios, que tenemos que ministrar muchas veces las necesidades de nuestra gente, de nuestros discípulos. Una persona en un determinado momento me plantea a mí su situación de que su corazón, su mente estaba lleno de temores, de ansiedad, de desasosiego, y que no sabía cómo recuperar el equilibrio y esto y lo otro y aquello. Y yo simplemente le oro a Dios y Dios me muestra que lo mejor de pronto es impactar tu mente con un registro de la palabra de Dios que te va a dar paz. Y al cabo de un tiempo me vuelve a hablar esa persona y me vuelve a decir que no tiene paz en su corazón, que su vida es un desequilibrio total. Y yo le pregunto, ¿y estás haciendo lo que yo te dije que hiciera? No, no lo estoy haciendo. ¿Se dan cuenta? O sea, el ser humano, el corazón del ser humano no ha cambiado. Seguimos siendo tan testarudos ahora como lo fue Naamán en el principio. Vamos a leer el versículo 14. Y ahora, ¿cómo cambia este hombre, este general valeroso en extremo? Él entonces descendió y se zambulló. ¿Cuántas veces? 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando nosotros deseamos en nuestra vida, en nuestro corazón, recibir los milagros, las sanidades, todo lo que nosotros necesitamos de parte de Dios, tenemos que actuar literal conforme a la palabra escrita o conforme a la revelación de tu pastor, de tu ministro, de la persona que te lidere en tu iglesia. ¿Ustedes creen que en la sexta zambullida él ya tenía la piel sana? No, él tuvo que zambullirse 7 veces, porque la palabra y la revelación de Dios era que este hombre tenía que zambullirse 7 veces. Recién en la 7ª vez, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, la primera enseñanza que yo quiero compartirles hoy es: sean imitadores en la acción, en el corazón, en la actitud del general Naamán. Actúen conforme a la palabra de Dios revelada. Actúa conforme a la palabra de Dios que te da tu ministro, que te enseña tu ministro. Recíbela, actúa, porque conforme actúes, vas a recibir, así como recibió Naamán. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, porque acá hay que agregar algo muy importante. Era muy común, era habitual, así estaba establecido, que cuando una persona iba al profeta, iba al varón de Dios, siempre iba con un obsequio, con un presente. Aunque sea solamente por ir a visitarlo, por consultar, cuanto más por pedir sanidad, ¿no es cierto? Bueno, eso hoy prácticamente se perdió en esta actualidad. Muchas veces nosotros enseñamos los principios de dar para recibir y que la iglesia necesita de los diezmos y del compartir abundante para poder sostener su ministerio, y mucha gente dice: no, yo no puedo dar, yo apenas si me alcanza para vivir, y entonces no están recibiendo de Dios, porque Dios promete que si vos compartís, Dios te va a suplir. Pero ese es otro tema.
Entonces volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Naamán quiere obsequiarle un presente de lo que estaba acostumbrado él a dar. Mas el profeta dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él, el profeta, no quiso recibir nada de Naamán. Esto es interesante para que lo tengan en cuenta. Versículo 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Maravillosa la actitud y el corazón de Naamán. Primero estaba equivocado, primero se había enojado, después comprendió que las cosas no son muchas veces como uno cree, sino que hay que confiar en Dios y dejarse llevar por la palabra revelada de Dios, la palabra de Dios ya escrita, pero también la palabra que pueda darte, la revelación que pueda darte un hombre de Dios, un profeta, un pastor, un ministro. Por último, para terminar esta parte de la enseñanza, y el profeta le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bueno, acá termina, digamos así, la primera parte de esta enseñanza maravillosa, en donde vemos el corazón de Naamán, primero equivocado, después reacciona, recapacita, hace y actúa conforme a la palabra de Dios, a la palabra del profeta, que es un hombre que habla por Dios, y por supuesto él recibe la bendición de Dios porque él se adhirió a la palabra de Dios. Esta primera parte yo dije: sed imitadores de Naamán. Sed imitadores de Naamán. Y ahora quiero compartir la otra parte de esta historia, que también es maravillosa, pero que tiene un final diferente y un final, digamos así, un final con consecuencias, no con bendiciones. ¿Por qué? Por no adherirse a la revelación de Dios, o a la revelación, en este caso, del varón de Dios, del profeta. Versículo 20, comenzamos a leer. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Comienza el error en la vida de Jesse. Quiero hacer una aclaración. La palabra criado de Eliseo no era en el sentido de criado como tenemos el concepto o la definición en estos tiempos. En esa época, los hombres de Dios tenían personas jóvenes que se acercaban o que vivían con el profeta para que el profeta pueda enseñarles todo lo que Dios le había enseñado, y después, cuando el profeta muera, siempre Dios levantaba a otro profeta o levantaba a otro ministro, levantaba a otro que sirviera a sus propósitos y que sirviera a todo lo que es los ritos y a toda la tarea, ¿no es cierto?, de mantener viva la palabra de Dios en cada tiempo, en cada momento. Entonces Jesse era un discípulo de Eliseo, era un discípulo. Salvando las distancias es lo mismo que hacemos hoy nosotros, los ministros, los pastores, con nuestra gente. Ellos son nuestros discípulos. ¿Y nosotros qué hacemos? Les compartimos la palabra, les enseñamos, damos todo lo que nosotros sabemos o lo que hemos aprendido de Dios. ¿Por qué? Y porque nosotros no vamos a vivir para siempre. Alguien tiene que continuar nuestra tarea.
Ahora, Jesse no alcanzó a entender por qué razón, no vio, porque no se estaba manejando espiritualmente, sino que se estaba manejando por los 5 sentidos. No entendió por qué razón Eliseo no aceptó ningún presente de parte de Naamán. Él no lo entendió porque él no estaba caminando por fe, no estaba caminando espiritualmente, sino que se dejó llevar por sus 5 sentidos, por la codicia, por la avaricia, por tener dinero, por tener cosas. Fíjense, vamos a seguir leyendo la historia. Versículo 21. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte. Está mintiendo. Comenzó a mentir. Y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, personas que eran entrenadas para ser profetas en el futuro. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dios santo. ¿Cuántas veces los discípulos mienten a sus ministros, a sus líderes? ¿Qué te pasó, Marta, que no estuviste la otra noche? No, vos sabés que tuve un problema, me descompuse. Se fue con una amiga a divertirse. ¿Qué necesidad hay de mentir? Simplemente hubieras dicho: mire, pastor, ministro, sabe que una amiga me pasó a buscar y me entusiasmé y me fui a bailar. No tiene nada de malo. Pero ¿por qué mentir? Miren a los que se están arriesgando. Si bien es cierto que vivimos en la época y en la administración de gracia, ojo, porque Dios sigue siendo el mismo. Y si es necesario, te va a reprender. Y a veces la reprensión de Dios son muy duras, son muy fuertes. Ya van a ver lo que le pasó a Jesse por mentir y por desobedecer al hombre de Dios. Versículo 23. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Pobre Jesse. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Segunda mentira. Él entonces le dijo, el profeta: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Se dan cuenta? Este hombre de Dios había recibido la revelación de Dios, que no dice acá por qué, de que no recibiera ningún presente del general Naamán. Sin embargo, Jesse se dejó llevar por la codicia, se dejó llevar por la avaricia, se dejó llevar por los 5 sentidos y no vio, ni entendió, ni alcanzó a entender la razón por la cual el profeta Eliseo no aceptó ningún presente. Y entonces comenzó a cometer pecado tras pecado tras pecado. ¿Saben cuántas veces pasa eso en nuestras iglesias hoy en día? Cuando nuestros discípulos nos mienten, cuando nuestros discípulos no se dan cuenta de que muchas decisiones que nosotros tomamos son decisiones avaladas y reveladas por Dios. Por supuesto que sabemos que hay falsos profetas y falsos maestros, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios para saber que tu hombre de Dios te está enseñando la verdad, que te está enseñando la verdadera palabra de Dios correctamente dividida.
Esa es la clave. Pero para eso tenés que estudiar la palabra, para eso tenés que leerla, para eso tiene que morar la palabra de Dios en tu corazón, para que vos puedas discernir la verdad del error. Si tu hombre está en la palabra verdadera, en la verdad, o si está en el error. Vuelvo a leer, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Para Dios, que por revelación se lo había dicho a Eliseo, no era tiempo de eso. Sin embargo, Giezi no lo entendió y sufrió las consecuencias. Versículo 27. Por tanto, por haber desobedecido y haber caminado en sentido contrario a la voluntad de Dios, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué maravillosa historia. Cuánto tenemos para aprender de la palabra de Dios. Mi exhortación, mi ruego, es que nos manejemos e imitemos a Naamán y no seamos tontos, no seamos estúpidos, no imitemos a personas como Giezi. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Chau, chau.